Pulso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35, hoy con caídas pequeñas, 0,04% abajo. El índice general termina la sesión en 11.334,9. Algunos valores han avanzado, no mucho. El que más, CaixaBank 1,34 arriba, Telefónica 1,15 arriba, Bankinter 0,77 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan los que quieren vender, Solaria, la que más, 1,82 de caída, Acerinox 1,73 de caída y en tercer lugar Merlin Properties, que se deja en la sesión 1,59. Y a continuación les voy a tratar de adelantar a modo de titulares lo que va a ser el eje central de la mesa de análisis económico, esa que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de una mala noticia. La facturación de la industria española se hunde un 12,2% en marzo, su mayor caída en casi 4 años. Un mal dato que únicamente se contradice por las ventas del sector energético, que esas sí que tienen un desarrollo positivo. Y hoy también tenemos que hablar de las intenciones de Criteria, que ha decidido duplicar su participación en Telefónica hasta el 10%. Esto significa igualar las que tienen en la compañía telefónica, tanto el gobierno como Saudi Telecom. Bueno, pues ya sin más les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Me alegra. Y don José Ignacio Enríquez, muy buenas tardes. Usted se estrena hoy. Me estreno, encantado de venir a esta casa. Actuario financiero, profesor universitario de materias económicas y directivo en Commerzbank AG para España y Latinoamérica, a la vez que presidente de varios fondos cotizados en renta fija. Sí. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, bueno, gracias. Vamos a ello. La sesión de hoy de Bolsa, ¿qué les ha parecido? Banda. Bueno, hemos ido de más a menos, quizás pues esperando a ver qué pasaba un poco con las noticias americanas, viendo que efectivamente la evolución de los tipos de interés pues estaba preocupando a ver si seguimos insistiendo mucho en ver qué va a pasar con la Reserva Federal. Hay bastantes informes diciendo que si efectivamente al final la Reserva Federal no baja los tipos en este año, ¿qué va a pasar? Pues bueno, estamos metidos en esa expectativa que fundamentalmente la viene marcando los tipos de interés y la realidad de las elecciones en Estados Unidos, que ya empiezan a estar presentes en el día a día con las inversiones que se van a hacer, las posibilidades de un cambio de presidente, el que se mantenga el que está, ese tipo de cosas que ya empiezan a meter al mercado muchísimo ruido. Bueno, con alguna tentativa un tanto que tendremos que explicar, naturalmente, porque caía Wall Street, sin embargo, pues Nasdaq sale de máximos, unas cosas que aparentemente entrañan cierta contradicción. Enríquez. Pues completamente de acuerdo con los comentarios de Banda. Yo pienso que ya a estas alturas las carteras prácticamente están marcadas y están definidas por la mayoría de los brokers y gestores de patrimonios. Todavía puede haber puntas de liquidez o momentos de volatilidad que corrijan al alza o a la baja, pero básicamente el trabajo está hecho de cara al verano y no se ha cumplido este año quizás el aforismo de Sell and May and Go Away, ¿no? Que es vende en mayo y cierra liquidez. Mayo ha sido un muy buen mes y estamos ahí, estamos en máximo ya. Bueno, mala noticia por lo que toca a la industria en España, porque la facturación en marzo ha caído un 12,2% y eso es siempre un factor de preocupación. Se salvan, como decía yo antes, las empresas del sector energético, pero en el conjunto ahí tenemos un enorme problema que si se agudizara en abril, pues esto sería bastante dramático. Banda. Bueno, ha dicho el presidente que estamos en un cohete. Con Claro, esos crecimientos, efectivamente, cohetes, reflejan cuál es el cohete y hacia dónde vamos. Hay que estar hay que alejarse mucho de la realidad para ver que la economía española fundamentalmente tiene un problema, que sigue siendo el consumo. Efectivamente, estamos viendo que la caída de las ventas viene producto de esa falta de consumo y además un elemento clave que está presente en todo el mundo, que es el desempleo, ¿no? Que no hay forma de arreglarlo y mientras que no arreglemos eso, pues vamos a pocos sitios. Nuestra economía sigue
pues bueno, utilizando algún dato se puede sacar algo de brillo en alguna serie de cosas, pero realmente cuando haces un análisis completo de la situación, ves que la economía española pues sigue fallando, desde luego. ¿Cómo podía ser de otra forma si el comercio aquí o la demanda no repunta, si el sector exterior perdemos competitividad y si, en fin, venimos de las flaquezas que venimos, la facturación empresarial tiene que quedar resentida? Sí, y no ha quedado más resentida por el efecto inflación, el efecto nominal en los beneficios empresariales, no el efecto real. Es decir, que ha habido una subida de tarifas generalizadas que ha producido unos ingresos que los ingresos reales no son los que parecieran ser, ¿no? Pero existe un factor estacional, que es el turismo, que bueno, ahora vamos a ver la cuesta abajo, pero los estructurales son débiles, no hay una política industrial clara, la producción industrial sigue cayendo y bueno, pues en eso estamos. Bien, bueno, vamos ya con un nombre propio, el de Criteria, porque CaixaBank y su holding inversor Criteria han decidido duplicar su participación en Telefónica. Bueno, Criteria va adoptando unos modelos que siguen un poco el influjo de lo que ha decidido la SEPI. En este caso, su pretensión es igualar a lo que tiene el gobierno a través de la SEPI y Saudi Telecom. ¿Qué os parece el movimiento, Banda? Bueno, yo creo que Criteria lo que está intentando efectivamente es replicarle esa posición para no perderse parte de la tarta, ¿no? O sea, estamos viendo que Telefónica, de ser una empresa que realmente era independiente, todo el mundo estábamos presente y estamos pensando y teníamos presente cuál era su plan a 5 años, cómo se iba a organizar, y últimamente, en los últimos meses, desde la entrada de los saudíes, lo único que estamos hablando es de operación política, situación, consejeros, qué se va a hacer, cuál es el futuro de la compañía. Queda muy lejos del lado de la actividad de la propia compañía y más pensando en que yo quiero sentar aquí a 1 o 2 consejeros, que ya hemos visto además que en los últimos comentarios de los últimos días parece que no todo el mundo va a poder tener 2 consejeros, porque hay que reajustar desde luego el Consejo de Administración y hay que hacer muchas cosas lejanas a esa idea de que Telefónica era una empresa independiente con unos objetivos claros, ¿no? Y ante eso, pues yo creo que ahora el mercado la ha animado, pero claramente es circunstancial porque estamos viendo que las posiciones y las subidas se deben a una posición compradora de distintas empresas para ponerse y llegar a los niveles que se han marcado como objetivo. Enrique. Así es, y además yo creo que es absolutamente innecesario el movimiento por parte del Gobierno de tomar posición, porque si bien es una empresa estratégica a nivel de redes y a nivel de infraestructura de telecomunicaciones, pero había mecanismos, teníamos la Golden Share, que históricamente puede vetar, y hay otras alternativas donde invertir el dinero, como por ejemplo reducir la deuda pública, que estamos en niveles estratosféricos ya, son los máximos de las series históricas. Entonces, bueno, los que tenemos un perfil liberal, yo nunca he entendido esos movimientos políticos entrando en las empresas para tomar el control. Creo que el Gobierno debe ser un mal inversor porque tiene otras prioridades y no dedicarse a eso. Sobre todo si, como parece contradictoriamente a lo que hacen otros países europeos, por ejemplo Italia, pues no venden su paquetón en CaixaBank para realizar este tipo de movimientos o cualquier otro, ¿no? Que eso sería pues un poco lo lógico, y sobre todo hacerlo mejor, porque esta gestión del paquete del 10% en Telefónica pues a lo mejor nos ha costado 280 millones de más por haberlo hecho mal. Esto no se tiene que hacer como se ha hecho no hay ni el que asó la manteca lo hace más mal. Bien, vamos a hablar de la OPA de moda, o quién sabe si llegará a serlo, BBVA y Sabadell. Hay varias consideraciones a hacer. La OPA tendría que pasar por el criterio de 16 reguladores, entre ellos la FED. La Comisión dice que va a velar por proteger el derecho de los accionistas de Sabadell. Además, pues el BBVA se le acaba el tiempo para presentar el librito de sus condiciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y pues también tendrá que pronunciarse el Banco Central Europeo incluso antes de lo que tiene que hacer el regulador nacional. Así es que la pregunta de los mercados es muy sencilla. ¿El BBVA va a mejorar su oferta? Bueno, aquí tenemos elemento clave, la presentación de la OPA, ¿no? Que tiene que tener una
una serie de papelería que tiene que admitirse en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque el principal mercado de los dos bancos es el español. Entonces, ante esa situación se tiene que presentar toda la documentación de la OPA justificada y con esa comunicación y los precios que hemos visto que ha evolucionado en perjuicio del accionista del Sabadell, porque el valor del BBV ha caído, pues se podrá ajustar. Pero yo creo que inicialmente se presentará la oferta y luego hay plazo para mejorarla. O sea que tampoco es necesario que en el primer momento la mejore, sino que según la evolución y según se vaya viendo qué ocurre, tanto con la cotización como con de los dos bancos, poder mejorarla y poder ver hasta dónde has llegado, qué niveles has llegado y si vas a aceptarla por la totalidad o por parte, porque además aquí hay muchos elementos claves que hemos oído en los últimos días, ¿no? De incluso el ministro de Economía diciendo que a lo mejor admitía la compra pero no la fusión. O sea, hay muchísimos elementos que tienen que estar en la descripción de la operación y que luego los accionistas van a tener que valorar, ¿no? O sea, si resulta que me quedo como accionista del BBV, pero sigue cotizando el Sabadell, pues ya veremos cómo. O sea, que hay muchos elementos que todavía no los tenemos puestos encima de la mesa, pero que queda poco tiempo para hacerlo. Y yo creo que el BBV está trabajando bastante en profundidad esta situación, con la intención que yo creo que salga adelante, pero ya veremos. Porque sí, podría retirarla. Sí, o no presentarla. Si el gobierno ha dicho desde el minuto cero, quizás precipitándose, que no está de acuerdo con la operación y que la va a bloquear, tampoco tiene mucho sentido presentar los papeles a la comisión y retirarse, quién sabe si para comprar el Sabadell de otra forma y más adelante, pues podría ser una de las opciones. Desde luego aquí la estrategia brilla por su ausencia. Presentar esto en campaña electoral de las catalanas fue una torpeza y tantas otras que han venido después. Yo, por dar un pronóstico y mojarme, que pienso que ahora mismo la cuestión es más un tema para BBVA, es un tema más de fuero que de huevo. Es decir, inclusive aumentara significativamente la oferta, con un buen puñado de euros por acción, eso no te garantizaría que la OPA llegue a buen fin. Entonces hay que volver al principio, hay que presentar un folleto de OPA en CNMV, tiene que tener las bendiciones por parte del regulador nacional y supranacional, ya sea el Banco Central Europeo, la FED, y luego llegaremos a la OPA 2.0 y habrá que hacer ajustes de valoración para ver qué cuesta romper esos acuerdos de banca seguros que tiene Sabadell históricamente con Zurich, Financial Service, y los que tiene BBV con Allianz, reforzarlos. Entonces ahora mismo no es un tema de precio ya. El mercado ahora mismo se tiene que dar un respiro en ese tema porque tienen que entrar otros que son los que deciden. Entonces incluso podría ser contraproducente iniciar una escalada de precios subiendo la acción desenfrenadamente. Bueno, lo que sabemos es que el BBV está hablando con las grandes familias inversoras del Sabadell, seguramente pues para contarles el plan y para contarles que la OPA es lo mejor que le pueda suceder al Sabadell. Por contra, el Sabadell está en que ellos quieren seguir solos, por lo menos eso dicen, y no tenemos ahí mayor referencia, con, eso sí, una enorme influencia política del Sabadell que yo creo que ni siquiera tiene el BBVA. Bueno, sí, nos lo han presentado así, ¿no? O sea, lo que parece es que la parte política se ha liado con el Sabadell y con el objetivo de mantener el banco fuera de la órbita de lo que sería el BBVA, pero de nuevo han entrado las autoridades europeas diciendo que el objetivo a medio plazo de la situación bancaria es reducir el número de bancos que pueden estar en ese tamaño mediano o pequeño. Y eso va a influir bastante. Es decir, que si te pones en contra de una operación como esta desde el punto de vista de regulador local y luego va a venir algún banco de fuera que puede ser europeo o puede ser americano y resulta que aproveche la oportunidad y se meta, pues va un poco contra esto, lo que sería la banca en España, que hemos visto que lleva una evolución bastante larga en la que se ha reducido el número de bancos, y sobre todo de cajas de ahorros, que prácticamente han desaparecido todas, y que nos lleva a que todavía nos queda algún movimiento en el sector financiero español, que yo creo que es uno de los más esperados. Sí, y el argumento de la concentración no deja de ser ridículo, porque ya venimos de un mercado muy concentrado y el Sabadell, ¿qué puede significar? ¿5 puntos más de concentración? Bueno, ¿y eso qué? ¿No?
Yo pienso que sí, que lo tenemos claro, que es una excusa que ya se ha agotado en el tiempo, tuvo su momento del too big to fail, demasiado grande para caer. Hoy en día es más una cuestión pues eso, de choque de fuerzas. Sabadell está muy bien arropado por parte del gobierno y BBV, pues la única justificación que tiene, que yo creo que es una justificación de mucho peso, es la eficiencia de su modelo de negocio y la solidez de sus ratios, ¿no? Bueno, hablemos de otra OPA de moda, de la de Naturgy. En Naturgy hoy hay unas declaraciones que son muy de comentar de su presidente, Paco Reynés, que dice que, hombre, si alguien cree que somos sopables es porque despertamos el interés de los inversores. Si no fuera así, pues no nos harían una OPA de perogrullo, pero tampoco se moja. Eso es, o sea, es una historia que venimos de lejos, con qué va a pasar con la operación, qué posibilidades o dónde se va a situar el gobierno, dónde están los distintos intervinientes de la operación, y seguimos en un sitio donde nadie aclara nada, ni el propio presidente, que está diciendo que bueno, que efectivamente el valor de la compañía, que va a decir que tendría que ser mucho mayor porque está muy bien llevada y que es parte del interés de compañías fuera de España. Entonces, ante esta situación volvemos a lo mismo, o sea, Criteria está en todos los sitios, y en todas las operaciones. Entonces, habrá que ver por dónde sale esto, qué pasa con Naturgy y se clarifica algo, porque si pasa lo mismo, desde luego, con la situación en Telefónica y con la de BVA, como con el tiempo que llevamos en Naturgy, estamos hablando de que algo pasará en Navidades. Acuérdate lo que costó lo de los australianos y FM, que pasaron meses y meses y meses. Enríquez, ¿cómo ves tú lo de Naturgy? Pues lo veo igual. Es una pena que en un sector tan estratégico como el de la energía, al final estamos pues prácticamente en manos de los italianos. Y no es que yo no tenga nada en contra de los italianos, que los adoro. Pero Endesa fue para los italianos. Naturgy tiene un pasado. Naturgy era Unión Fenosa, que era una magnífica compañía, muy bien gestionada. Y gas natural. Y gas natural, efectivamente. Entonces, bueno, pues al final, cuando ya un presidente hable la espita de que podemos ser opable y es algo positivo, pues es que ya hay tambores de posibles compras, ¿no? A mercado o fuera de mercado. Tiene una accionariedad, yo pienso que un poco heterogéneo. Está el grupo australiano por un lado, el grupo de fuerza a nivel nacional y luego algunos fondos que en el sentido en el que ellos voten, pues decidirán. No lo sé, es un melón por calar. Por abrir, por calar. Hablemos de Unicaja, otro nombre propio en la bolsa española, porque a Unicaja le está yendo muy bien lo del Sabadell, ¿sí? Porque va escalando y ahora pues está en máximos históricos. Banda. Bueno, sí, o sea, al final Unicaja ha ganado una posición que realmente, como oportunidad para ver si se fusionaba con alguien, si al final hacía operaciones, si incrementaba su valor de cotización, o sea que se ha puesto en una situación muy interesante, que yo creo que puede ser la siguiente operación corporativa que veamos en el sector financiero, ¿no? Porque se queda realmente a la espera de... Es el siguiente que le iluminan, ¿no? O sea que... Y además es una compañía que, como hemos visto, pues como viene de la fusión de las distintas cajas, ha hecho bastante ajuste, está preparada, y que jugar ella sola separada, o sea, el Unicaja separado va a tener pocas posibilidades de mantenerse, ¿no? Ante eso... Santander decía hace poco que no está por fusiones en España y que pasen de mí ese cáliz. Sí. Enríquez. A mí Unicaja es una compañía que me gusta a día de hoy, creo que ha subido mucho. Cuando salió a bolsa tuvo unos primeros años difíciles, con caídas importantes en el valor. A día de hoy los vientos le son favorables. Tiene en Andalucía, pues Málaga es el motor económico, siempre ha habido una cierta tradición de que la capital jurídica era Granada, la capital política Sevilla y la capital económica Málaga. Esa regla no escrita o ese código está en el ideario colectivo. La Junta de Andalucía creo que tiene un brazo inversor y quiere tenerlo a nivel de una entidad financiera, y no lo veo en el futuro ni opándola ni que nadie se meta en ese jardín de intentar adquirirla, porque sería algo como una conquista desde fuera, y a nivel autonómico le va muy bien, las cifras le acompañan. Bueno, vamos a hablar de algo, un elemento antieconómico, la maraña burocrática. Les cuento, resulta que 1,3 millones de páginas escritas en los diferentes, no sé si 17, 15 o 14 boletines oficiales de
los diferentes gobiernos que hay en España y el de la Nación. El Estado aprobó 683 normas estatales el año pasado. 2 por día. Eso es un pandemonium, vamos, fantástico. Y eso que estuvieron 5 meses en funciones los del gobierno. Bueno, para estar al corriente de los cambios legislativos, un ciudadano debería dedicarse a leer 3.500 páginas al día. Claro, así, ¿cómo vamos a competir de esa forma, no? Pues sí, es sorprendente cómo el Gobierno lleva legislando a base de decreto ley o de Real Decreto, sistemáticamente inundando de... Yo la pregunta que le haría a los de la chapita de la Agenda 2030 es si es sostenible legislar de esta forma. ¿Dónde está la sostenibilidad? Por el gasto en papel, si acaso. Bueno, ¿no? eso es lo de menos, ya es el esfuerzo que hay que hacer para estar al día de toda esa normativa, ¿no? Seguramente lo solucionarán poniendo una nueva ventanilla. Cuando tienes 8 ventanillas y llegas a la última y dices, le vamos a crear una nueva ventanilla para facilitarle las 8 anteriores, ¿no? Y el BOE Premium, para los que paguen más, que tengan menos que leer. Manda. Sí, sobre todo hemos vivido muchísimas contradicciones de los distintos desarrollos, ¿no? Hemos visto que hay, incluso se ha normalizado cosas contradictorias en un mismo Consejo de Ministros. O sea que esto falla mucho por el lado de que hay mucho... soldado haciendo norma y luego los que tienen que revisarla, pues como están dedicados a otros temas, normalmente lo que se llevan es que llevan errores y llevan complicaciones que hace que la economía española esté paralizada y que la parte burocrática impida que tengamos una mejor situación, ¿no? O sea que al final, claro, cuanto menos cambios legislativos ayuda a que las empresas no tengan que preocuparse en gastos que no son realmente de su actividad, sino que son gastos unidos a la propia burocracia, pero la burocracia estatal o la burocracia de las comunidades autónomas o de los propios ayuntamientos. O sea, tenemos una cantidad de normativa que, como has comentado, es imposible de conocer. Y la europea, eso es, también va por el mismo camino. Hoy comunicaba el Consejo de Ministros la reforma de la prestación por desempleo. ¿Algunas novedades? Sí, pues la principal es que recibir la prestación va a ser compatible con un salario siempre y cuando no exceda de 1.350 euros. ¿Qué les parece la medida? Banda. Bueno, a mí, dentro de todas estas medidas de fomentar la mayor actividad y que eso esté pagado, pues está bien. Yo creo que, desde luego, esto no va a solucionar el problema del desempleo, ¿no? O sea, que hay que como una medida muy de maquillaje de la situación, pues puede servir, pero habría que centrarse, llegar a acuerdos de verdad entre los partidos y fomentar la necesidad de recuperar sacar a la gente del paro y darles una oportunidad, que es donde realmente estamos destacados en toda Europa. Si no nos preocupamos de eso... A mí me parece una magnífica noticia, sin haberla leído, porque ha salido hoy y obviamente no la conocemos. Supongo que luego llevará un trámite de aprobación y a lo mejor la tenemos en vigor en el mes de octubre o noviembre, pero de entrada me parece muy positiva porque alguien que está cobrando una prestación por desempleo, la cual es insuficiente para vivir con los costes que tenemos a día de hoy y lo que ha subido la vida, pues me parece muy positivo que esa persona tenga la libertad de al día siguiente hacerse autónomo o ponerse a trabajar. O sea, a mí me gusta que la gente tenga libertad para hacer cosas. Entonces, de entrada, fenomenal. Luego habrá que ver la letra pequeña. Bueno, y les tengo que hablar de China. Normalmente nunca hablamos de China, pero bueno, es que el gobierno de Pekín ha lanzado una especie de salvavidas, 127.000 millones, para evitar que se vaya a hacer puñetas el negocio del ladrillo chino. Dice el gobierno que se trata de una serie de políticas de peso para rescatar al sector inmobiliario. ¿Les parece correcto el hacerlo? Bueno, el movimiento ha sido muy potente. Hace 2 o 3 días recibí en la mañana varios emails de nuevas emisiones de deuda del gobierno chino, en multidivisa, euros, han arrasado, han arramplado. Y básicamente, por poner en contexto, que son cifras tan mareantes, 127.000 millones servirán para cubrir, recordáis la catástrofe de Evergrande, que era la mayor promotora, la segunda mayor promotora de China, tenía un agujero contable de 70.000 millones, aproximadamente más que todo el rescate bancario español, y con eso pues hay un colchón de garantía para asumir esa contingencia. De entrada,
Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por sus opiniones en el programa y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio, la redacción abierta a la vuelta de publicidad.